capítulo 8. Libro de Juan, entonces, capítulo 8, versículo 31. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Aquí yo creo que los que estamos aquí hemos creído en Él. Amén. Así que esta palabra es para nosotros. La única diferencia es que nosotros no somos judíos. Judíos podemos ser a veces, pero judíos no. Así es que es para nosotros. Ahora, el Señor nos habla directamente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces los que estaban ahí, como nosotros estamos hoy día, respondieron: pero somos del linaje de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, conocían la Escritura al revés y al derecho, como nosotros, pero no sabían qué significaba la libertad. Entonces Jesús vuelve a responderles y les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, es el Hijo el que queda para siempre en la casa. Así que, si el Hijo os libertare, seréis, ahora sí, de verdad libres. Sé que soy descendiente de Abraham, si no pongo en duda eso. Pero ustedes procuran darme muerte, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y el Padre de ellos no era Dios, parece. Porque en otro versículo bíblico el Señor dice: soy de vuestro padre el diablo. Amén. Esa es la palabra, hermano. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38, 37 más, pero leí todo el párrafo. Bien. La libertad. Vamos a hablar de la verdadera libertad. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la verdadera libertad? Y estamos hablando en el contexto bíblico. Estamos hablando en nuestra realidad como cristianos. Estamos hablando en nuestra vida diaria. Amén. Entonces, la pregunta que yo me hacía conversando con la Rosita: ¿qué es ser, como dice la Escritura, verdaderamente libre? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que encierra? Es que un día yo, en una reunión, hace años atrás, hace meses atrás, levanté mi mano y rendí mi vida al Señor, y abrí mi corazón y dije que lo iba a servir para siempre. Y en estos años que he caminado he estado un tiempo afuera, otro tiempo adentro, de repente animado, de repente desanimado, de repente echándole la culpa a Dios de todas las cosas que me pasan, y en otras veces adorándolo porque sí me fue bien. Eso es todo. Comprarme una buena Biblia y venir a la iglesia todos los días con ella bajo el brazo.
ponerme una corbata y vestirme bien. Decir en la escuela, no, si yo soy cristiano. O decir, no, yo voy a la iglesia y en la iglesia el pastor predica bien o predica mal. No, si a mí me enseñan buenas cosas. ¿Eso es ser verdaderamente libre? Desde el momento que acepté a Cristo, ¿fui verdaderamente libre? Porque esa palabra es para nosotros, ¿no es cierto? Bien, vamos a estar viendo aquí 3 cosas que son importantes y que tenemos que considerarlas dentro de esta realidad que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Son 3 cosas muy importantes. La primera es el carácter de un verdadero discípulo, ¿no es cierto? Porque para conocer la verdad y que esa verdad nos haga libre, hay que ser discípulo del Señor. Él le estaba hablando a los discípulos ahí. A los discípulos, no le estaba hablando a personas inconversas, no le estaba hablando a gente que no conocía al Señor, estaba hablando de gente sí conocedora de la ley, de la palabra. Amén. Así que estaba hablando con gente realmente que sabía. Entonces vamos a considerar el carácter de un verdadero discípulo. 2, el privilegio que tiene un verdadero discípulo. Y 3, la felicidad del verdadero discípulo. Pasa por 3 cosas ahí. Y encierran la verdadera realidad de un hijo de Dios que en el fondo sabe perfectamente lo que es conocer la verdad y que esa verdad lo haga libre. Amén. Veamos el primer punto. Dice la Escritura así: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Así señala el primer versículo 31, hablando el Señor, es la primera parte. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí el verbo permanecer en el Evangelio de Juan no significa solamente una mera continuidad. No va amarrada de que yo conozco a Cristo y de aquí no me aparto más de la iglesia. No tiene que ver con continuidad. No tiene que ver con que yo no me desaparezca nunca de la iglesia, porque algunos piensan eso, o pensamos eso, que ahora yo me siento en la silla número 4 y esa silla número 4 va a ser para mí, va a ser mía para siempre, y entonces voy a estar todos los días. No tiene que ver el verbo permanecer con continuidad, o el haber ya aceptado a Cristo como mi Salvador personal, tampoco. Eso no nos garantiza, ¿ya?, que somos libres de todo lo que nos esclavizaba, no. Significa algo mucho más serio y profundo, pues tiene que ver con permanecer. Y cuando habla de permanecer, no simplemente significa estar, escúchenme, pero ¿estar dónde? Porque yo puedo estar en muchas partes. Los que se llaman estos fanáticos de los equipos, porque sí son fanáticos, ¿ya? Ellos siguen al club, al sur, al norte, fuera del país, para donde sea. Los fanáticos de la Roja, a ellos les pagan hasta para ir. Ellos permanecen siempre ahí al lado de los jugadores, apoyando, pero no tiene que ver con esa permanencia de ser fanático. En el libro de Juan capítulo 15, versículos 4 al 7, vamos a ver harto la Biblia, hermano. Espera un poquito. Ahí está. Para volver ahí. Capítulo 15, versículos 4 al 7 dice así. Escúcheme. El carácter de un verdadero discípulo tiene que ver con esto. Dice: permaneced en mí, porque yo permaneceré en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, el carácter de un verdadero discípulo lo hace la permanencia al lado del Señor, recibiendo su enseñanza, conociendo más al Señor, que es lo que quiere de mí, una permanencia, no aferrándonos a un club deportivo o a alguna situación en especial. No tiene que ver con una permanencia en Dios. Y primera de Juan
Primera de Juan, que está más atrás. No, perdón, hermano, discúlpeme. Alcanzaré solo un primer versículo. 15, estamos en el 15 todavía. Juan 15, no se me escape de ahí. Ahí está. Si permanece, yo soy la vid, versículo 5, porque hasta el 7. Vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece simplemente será echado fuera como pámpano y se secará. Alguien lo recogerá y lo echará en el fuego y arderá. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. El carácter de un buen cristiano, de un verdadero discípulo cristiano, él siempre va a permanecer al lado del Señor, porque al lado del Señor siempre tendremos bendición, al lado de Dios siempre estaremos cubiertos, con la cobertura de Dios siempre lo tendremos todo. Y dice que si esa palabra permanece en nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros permanecemos en Dios y la palabra en nosotros, llevaremos fruto. Y entonces una vez que llevemos fruto podemos pedir lo que queramos, porque Dios lo va a hacer. Pero hay que permanecer en Dios, en su palabra. Así es, Señor. En las ordenanzas. Y Primera de Juan, ahora sí que vamos para allá. Primera de Juan, eso, que la Biblia ahí usted la conozca bien. Primera de Juan 4:7 dice así, el puro versículo 7: amados, cuando estemos permaneciendo en esa palabra, vamos a amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama, ¿dónde nació? Nació de Dios y conoce a Dios. Amén. Un verdadero discípulo conoce a Dios, y cuando lo conoce lo ama, y al amar a Dios ama a sus semejantes, a los que están a su lado. Seguimos. Hermanos, es junto a Dios, cerca de Dios, pegados de Él, que hay que permanecer. Amén. Porque a las palabras de Cristo es con las cuales debemos identificarnos y hacer de ellas una norma de nuestra vida. Amén. ¿Escuchó, hermano? Norma de vida. Esa palabra, la permanencia en Dios, nos va a dar una norma de vida nueva. Nueva, ¿me escuchó? Nueva, diferente a la que teníamos. Totalmente diferente. Amén. Nosotros en el tiempo que caminamos y permanecemos en Dios, si somos verdaderamente discípulos, ¿no es cierto? Y vamos a conocer esa verdad que nos va a hacer libre, hermano, tenemos que cambiar. No va a ser una opción, nos tiene que ir cambiando. Amén. Yo no puedo ser el mismo que fui hace 39 años atrás. Tiene que haber cambiado algo en mí. Gloria a Dios. Porque si no, ¿de qué discípulo de Cristo estoy hablando? No conozco al Señor. La verdad no me ha hecho libre. No soy un verdadero discípulo porque no he permanecido en la palabra. He permanecido en el recinto, no en la palabra. He permanecido en otras cosas, pero no en la palabra. No he permanecido en Dios. Para mí es más importante un cumpleaños con mi familia. Para mí es más importante un partido de fútbol. Para mí es más importante un cantante secular que estar en las cosas de Dios. Eso no es permanecer en Dios. Eso no es el carácter de un verdadero discípulo. Ese es el carácter de uno que estuvo dentro del recinto 35, 39 o 40 años, pero que no es un verdadero discípulo y la verdad simplemente no lo ha hecho libre, porque todavía lo hacen esas cosas. Disculpe, hermano, pero hay que decirlo. Y el que sigue ahí va a seguir ahí atado por siempre. La verdad simplemente no lo ha hecho libre. Para él, el estar con la Biblia, y una Biblia de las más grandes y las más bonitas, eso es ser un verdadero discípulo, y la Biblia nos dice eso. Dice que hay que permanecer en Cristo, así como el pámpano en la vid. Y si el pámpano no está pegado a la vid, simplemente se va a secar. Así es. Amén.
Tiene que ser nuestra norma de vida, la palabra de Dios. Vida de obediencia, seguimiento constante, permanencia con nuestro Salvador. Esto es lo que hace que una persona común y corriente, como nosotros lo éramos antes, seamos transformados ahora en la actualidad en un verdadero discípulo de Cristo, y la gente lo va a identificar. Yo conozco a varios hermanos que han sido, que quede aquí nomás, póngale la mano a la televisión. Conozco a varios con el testimonio que han sido delincuentes. Hoy día usted los ve hablar y no hay ningún rastro. Usted ni siquiera pensaría que esa persona fue en un tiempo delincuente. Lo cambió el Señor, lo transformó. ¿Me entiende? ¿Me capta? No podemos seguir siendo los mismos choros de siempre. No podemos seguir siendo los mismos garabateros de siempre. No podemos seguir siendo los mismos estrafalarios de siempre. No, Dios tiene que hacer un cambio. Si soy un verdadero discípulo, Dios me tiene que cambiar. Dios tiene que hacer algo conmigo. Porque si no, ¿qué testimonio voy a dar yo de que Dios transforma al hombre? ¿Qué testimonio voy a dar de vida, de norma de vida, si sigo siendo el Chihuahua para siempre? ¿Me entiende, hermano? Usted no me hable de que Dios lo ha transformado, no escucha eso que Dios lo ha transformado y siguen siendo los mismos de siempre. No, no. Dios tiene que hacer una transformación. El carácter de un buen cristiano primero lo acerca a la palabra, lo acerca a estar con Dios en todo. Y la norma de vida ya no es la que tenía, sino ahora la palabra es la que lo rige, la palabra es la que lo norma, la palabra es la que lo regula, la palabra es la que lo forma, la palabra es la que lo cambia. Así es, Señor. No cambia hasta nuestros pensamientos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, de conducirnos, las cambia. Porque vivimos ahí en la vid verdadera, y esa vid verdadera nos ha hecho libres de verdad. Amén. Segundo punto. Si lo analizamos, nos daremos cuenta que allí hay dos palabras más muy importantes que son. Vamos otra vez allá, a Juan 8. Estábamos, si vosotros permanecéis en mi palabra, es el carácter de un buen cristiano. Los privilegios de un buen cristiano ahora. Y conoceréis, dice 32, la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Y en esta parte, tanto el verbo conocer como el sustantivo verdad para un judío significaban mucho más de lo que significaba en ese tiempo para un filósofo occidental. Conocer, por ejemplo, el verbo conocer, es tener experiencia personal con el objeto conocido. O sea, una vez que yo conozco experimentalmente, con una experiencia vivida, ¿no es cierto? Eso era para los judíos conocer. Porque hay gente que dice, no, si yo lo conozco, y lo vio una sola vez. Y yo le dije, pero ¿cómo lo conocí? Mira, es alto, rubio, de ojos verdes, medio flaquito. Eso para ellos significa conocer. Pero conocer en la palabra tiene que ver más allá, es más profundo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, ¿a quién vamos a conocer? ¿Cómo? Con experiencia de vida. Yo teniendo experiencias vividas con el Señor. Mire, libro de Génesis, capítulo 4. Vamos allá ahora.
Aquí hay experiencias de hombres que lo conocieron al Señor. Capítulo 4, versículo 1 dice: aquí está la relación que tuvo Adán con su mujer. Cuando Dios la puso a su lado, Él la vio. Él la vio y dijo: esta será tu pareja, será tu esposa, la que estará contigo para siempre. La vio, pero aún no la conocía. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Una experiencia con la persona. ¿No entiende? Cuando la Biblia habla entonces, y conoceréis la verdad, tiene que ver con experiencias que vamos a tener ahí en la presencia de Dios con Cristo. Ahora, si se trata del conocimiento de Dios, solo puede obtenerse por revelación, y esto implica la respuesta a un previo conocimiento. O sea, primero yo conozco al Señor y luego tengo una experiencia, una revelación por el conocimiento y amor por parte de Dios. Libro de Romanos, yo quiero que vaya allá ahora, Romanos 8. Romanos 8, ahí. Romanos 8, 29. Dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por revelación. Dios se revela al hombre. Sí, cuando el hombre empieza a conocerlo, cuando el hombre comienza a permanecer en su palabra y se comienza a acercar a Dios para ser un verdadero discípulo, Dios comienza a revelarse, a mostrarse de alguna manera y lo aparta. Lo empieza a comisionar, empieza a poner en él una confianza especial, responsabilidades. Y el libro de Primera de Juan, otra vez vamos allá. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 14. Vamos a leer ahí, mire. Hijitos, estoy bien, ¿no? Primera de Juan 4, 7, el otro entonces. Sí, hijo, estoy bien. Amados, perdón, ahí sí, estoy bien. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos de esa forma unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y identificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Se comienza Dios entonces a revelar de una manera más profunda al verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque dice: y conoceréis la verdad. Está conociendo más al Señor, está buscando más de Él, está permaneciendo en Él. Sus prioridades siempre van a ser Dios, la palabra, el permanecer, el conocerlo más, el inquirir un poco más.
Y la verdad, en el sentido bíblico, no es un fruto intelectual tampoco. O sea, la adecuación de la mente al objeto, como la definían algunos filósofos escolásticos, sino la sabiduría de Dios hecha norma de vida humana. Volvemos a lo mismo otra vez. Eso es la verdad. La sabiduría que Dios puso al alcance nuestro para que sea una norma de vida. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones correctas, para poder tener el buen discernimiento y escoger lo que corresponde. No cometer errores antes de casarme y tampoco cometerlos casados. Tomar la decisión correcta en el momento preciso de parte del Señor, porque nosotros somos especialistas en tomar decisiones a la rápida. Y cuando la norma de vida, esa sabiduría de Dios, esa verdad de Dios está en nosotros y nos hace tener la palabra como norma de vida, nos va a hacer tomar las decisiones correctas. No las vamos a tomar a la loca. No las vamos a tomar así. Las vamos a pensar qué propósito tiene Dios con esto para mí. Si veo que no hay propósito de Dios, yo no puedo tomar una decisión de seguir en ese camino. Tengo que definitivamente apartarme de allí. Si eso no me va a bendecir, si eso no va a bendecir a mi esposa, si eso no va a bendecir a mi familia, simplemente lo dejo. Pero hay gente que toma decisiones a la rápida y después se ve metida en el ¿cuánto se llama? En el problema. Y después que ya tuvo el problema, ¿quién es la piedra de tope? Dios. Dios tiene la culpa. Hoy escuchábamos una canción que hace tiempo no la escuchábamos, hace años, cuando no era ni converso todavía yo, y a lo mejor usted se va a acordar. La canción dice así: ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Justamente, esa misma. ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo, dice, y para poder yo también tengo que ser bueno. ¿Usted cree que con ser bueno uno va al cielo? Primer error. Y el condoro que se mandó el hombre ahí dice, antes de decir eso, ¿por qué se fue y por qué murió? Dice, íbamos los dos, ¿no es cierto? En un auto. ¿A cuánto iba? A más de 100. Primer condón. ¿Ya? Después dice, vimos un aviso de precaución o de prevención. De precaución, ¿ya? Y lo pasamos por alto. Lo pasaron por alto. Y después se mandaron el choque. Y después dice, ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor no se la quitó? Él pasó a una velocidad que no correspondía. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dios el que iba manejando? ¿Ah? ¿Quién? El chofer. El chofer tuvo la culpa. No fue Dios. Decía la vida, hay que ser cara dura para mandarse un condoro como ese y después echarle la culpa a Dios. O decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Anda al alcoholero tú, porque yo venía medio por ahí, pasa tú al alcoholero. O sea, hay que ser alto, cara dura, para subirse en auto curado, también, ¿no es cierto? Pegarse el choque y después decirle, Señor, anda tú al alcoholero, por favor. No. Las decisiones que tomamos, nosotros tenemos que tomarlas en esa sabiduría de Dios, que es conocerlo, conocer la verdad. Y esa verdad me va a dar una sabiduría para poder poner la palabra como norma de vida mía. Y la palabra de vida me va a normar de tal forma, va a poner una norma tan especial en mi vida, que van a haber cosas que voy a tener que tomar como decisión que no me van a gustar, pero sí van a ser una bendición de Dios para mí. No me gustan, pero Dios me está diciendo que tome esa decisión. Y cuando Dios me da sabiduría para tomar una decisión, me guste o no me guste, va a ser bendición para mí. Cosa que hoy día muchos de nosotros no hacemos porque no nos gustan las órdenes que nos da la palabra o la norma de vida nuestra. Decimos que la norma de vida es la palabra,
pero al final no es nuestra norma de vida. Hacemos lo que queremos igual. ¿Seremos verdaderos discípulos del Señor? ¿Hasta aquí? Hasta aquí somos de aquellos que estamos apegados a la vid siempre, somos de aquellos que estamos apegados a la vid todos los días, somos de aquellos que hemos tomado una norma de vida que es la palabra para nosotros. Si no es así, entonces somos así nomás, como decíamos nosotros antes, chancaditos. No. ¿Casi qué? Casi cristiano. Si no fuera por el casi, ya habría sido lo bueno. Dios nos libre, hermano. El libro de Eclesiastés, después del libro de los Proverbios está Cantares, Eclesiastés, por ahí está metido entre medio ahí. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice así: el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios. ¿Escuchó? ¿Y qué más? Y guarda ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Escuchó, hermano? Dejémonos de argumentar tantas cosas, dejemos de hablar tantas palabrías y temamos a Dios. Guardemos sus mandamientos, porque eso, ahí está encerrado el todo del hombre. Punto. Esa es nuestra norma de vida. No hay otra. No nos vayamos por el cruz, no nos vayamos por el desvío, no nos vayamos por acá, no tomemos el atajo, no sigamos siendo los mismos chinos de siempre, que arreglamos todo al gusto nuestro, que le ponemos a todo algo, que a todo le agregamos un poquito, que para todo tenemos el arreglo, para todo tenemos la salida. No, hermano, nuestra norma de vida ya es la palabra. Este es el privilegio de un verdadero cristiano, poder tener la palabra como norma de vida. Y tercera de Juan, vamos allá otra vez y nos vamos a pasear harto en la Biblia. Tercera de Juan, ya no es primera. Tercera de Juan. El 3 y el 12. Pero mucho me regocijé cuando los hermanos... mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, cuando alguien ve o tiene un amigo que es un verdadero discípulo de Dios, la gente comienza a hablar de él. Yo conozco a ese hermano con el que tú hablaste. Es muy buen hermano. Usted se alegra de tener una persona a su lado como esa. De poder ver que ese hombre sí se apega a la escritura, que esa persona sí trata de hacer las cosas como están ahí escritas, como dice la palabra, trata de tomar decisiones en la voluntad de Dios, trata de hacer lo que Dios quiere, busca la palabra, escudriña la palabra. O sea, el testimonio que le estaban dando aquí a este hombre era de que ese hermano sí andaba en la verdad. No andaba chamullando, no andaba cuenteando a nadie. Él andaba en la verdad, se comportaba como un cristiano. Dios lo había cambiado, Dios lo había transformado. Era un hijo verdadero de Dios. Y el 12 dice, ahí mismo, todos dan testimonio de ¿quién? De Demetrio. Y aún la verdad misma, o sea, la palabra, yo lo veo por la palabra de Demetrio y me dice que es un hombre de Dios. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Usted sabe, usted conoce, usted se da cuenta, nosotros nos damos cuenta cuando una persona nos está diciendo la verdad, y también sabemos cuando alguien nos está mintiendo, porque lo conocemos. Dios nos conoce a nosotros. ¿Me entiende? Y cuando la Biblia dice a mí, cuando se me pone algo en el corazón, mejor yo lo hago, porque Dios nos da testimonio de las cosas. ¿Verdad? ¿Me entiende, hermano? Mirándolo de esta forma, entonces, se nos hace más fácil entender a Juan en el capítulo 14, versículo 6, que dice, porque se lo sabe de memoria, Jesús dijo, yo
soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí se nos hace fácil entender el versículo. Yo soy la verdad, yo soy lo correcto, yo soy lo que tienen que seguir. Este es mi ejemplo, mírenme a mí, síganme a mí, dice el Señor. Hagan lo que yo hago, caminen por donde yo camino, compórtense como yo me comporto, reaccionen como yo reacciono. Nuestras reacciones a veces dejan mucho que desear. Así es, Señor. Nos decía la Rosita en la oración, a veces, hermano, nosotros lidiamos contra nosotros mismos, con nuestros caracteres, y de repente nos enojamos por nimiedades, por cosas tan ínfimas, por cosas tan pequeñas. Aquí se nos hace fácil entender el capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan. Lo comprendemos mucho mejor. Es la sabiduría de Dios encarnada, y cuando comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, es diferente. Mire, vaya al libro de Isaías ahora. Isaías 55. Vaya conmigo para allá. ¿Quieres ahí un poquito? Capítulo 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos, ¿qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Que tenemos harto camino, harto espacio entre uno y otro. ¿Se da cuenta, hermano, que nos hacen falta tantas cosas? ¿Se da cuenta, hermano, que a nosotros todavía nos falta harto para ser buenos discípulos? ¿Cuándo iremos a pensar como el Señor? ¿Cuándo tendremos los mismos caminos que el Señor? Y así mismo, cuando comencemos a ver las cosas como Dios las ve, también comenzaremos a tener otra perspectiva de las cosas. Perspectiva apropiada del mundo, no como las vemos nosotros, sino como las ve Dios. Y nosotros mismos tendremos una perspectiva de nosotros diferente. Comenzaremos nosotros mismos a manejarnos, porque a veces no nos gobernamos ni a nosotros mismos, hermano. Es increíble. No nos gobernamos ni a nosotros mismos. A veces nos miramos al espejo y nos ponemos a mirar con nosotros mismos. ¿Qué estáis feo? ¿Qué estáis guatón? ¿Qué estáis aquí? ¿Qué estáis? No, hermano. Vamos a comenzar a mirar como Dios mira. Porque ahora veremos las cosas en su verdadero color, no con el color y tinte que nosotros las miramos o que a nosotros nos gusta, y le daremos el aprecio y valor verdadero que realmente corresponde a las cosas que son de Dios. A veces no estimamos para nada las cosas que Dios nos ha dado. Bueno, dicen que los favores que se hacen a las personas se olvidan muy rápido. Pero que esa persona me haya hecho una a mí nomás, lo voy a recordar por todo el resto de mi vida. Pero no me acuerdo de ningún favor. Es lo que pasa con Dios, hermano, es lo que pasa con Dios. ¿Cuántos favores Dios nos ha hecho a nosotros? ¿Cuántos favores? No, si ahora usted tiene que empezar a acordarse. Porque, Señor, ¿cuál favor me hiciste? Ya ni me acuerdo. Dios me ha hecho muchos favores, pero yo aunque... ¿cuál fue el último favor que ni me acuerdo, hermano? Pero sí me acuerdo del problema que pasé y, Señor, ¿a dónde estuviste? De eso me acuerdo al tiro. De que el hermano no me saludó, de que el hermano ni siquiera me miró, que me encontré con él en la micro y nunca me dio la mano, que el hermano le retó al niño, que el hermano tomó a mi hijo, que el hermano pasó allá. Nos acordamos de todo eso, pero de los favores que Dios no hizo nunca. Y entonces ahí decimos, no, por eso no voy a la iglesia, porque el hermano no me saludó. ¿Cuántos favores nos ha hecho Dios? ¿Cuánta bendición, cuánta misericordia Dios nos ha regalado? Pero nos acordamos de lo malo, nos acordamos del problema, nos acordamos de la enfermedad, nos acordamos de la dificultad, nos acordamos de todo lo malo que tuvimos, pero lo bueno no nos acordamos para nada.
Aleluya. Dios tenga misericordia. A esto es lo que se suele llamar una correcta escala de valores. Cuando entendamos, hermano, las cosas, cuando de verdad para nosotros el versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, cuando entendamos eso, ahí recién, hermano, vamos a empezar a pensar que nuestra escala de valores está siendo la correcta, porque hoy día nuestra escala de valores también deja harto que desear. Por último, la felicidad de un verdadero discípulo. Dice, y la verdad entonces os hará libres. Son dos palabras más. La verdad es que después de la vida, y a veces más que la vida, nosotros, los seres humanos, amamos la libertad. Siempre la hemos amado. Todos los presos que están en la cárcel, lo único que quieren es arrancarse, hermano, es ser libre. Pero cuando se ignora la verdad, desconocemos totalmente lo que significa la verdadera libertad. Ahí está el drama. Seguimos siendo esclavos, porque no conocemos la verdad. Y cuando la conocemos, ¿sabe qué hacemos? Oídos sordos. Porque Dios nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha sacado de mucha ignorancia a nosotros. Amén. Con respecto a nuestros hijos, con respecto de los maridos con las esposas y de las esposas con los maridos, con respecto al comportamiento, con respecto a las ordenanzas de la palabra, con respecto a nuestra responsabilidad como cristianos. Dios nos ha enseñado muchas cosas, pero de todas ellas, ¿cuáles estamos cumpliendo? Son muy pocas. Entonces, cuando nosotros ignoramos la verdad, seguimos haciendo las cosas a la vista nuestra equivocadas. Pero una vez que la conocemos, no podemos seguir haciéndolo, hermano. Tenemos que adoptar esta regla, que es la verdad. A mí me sacó Dios de la ignorancia y me mostró una luz, que es la verdad, Cristo. Y en esa verdad yo tengo que andar ahora. No puedo seguir viviendo en la oscuridad, no puedo seguir mintiendo, no puedo seguir haciendo eso al Señor, no puedo seguir escabulléndome de las responsabilidades que tengo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos escabullimos de las verdades que Dios ya nos ha dado, que ya conocemos, vamos a seguir viviendo en la pobreza. Sí, pues, hermano. Si ya Dios nos mostró la verdad. Mire, en una región apartada del Ecuador, la gente tomaba a los niños que nacían con problemas en su cuerpo, los tomaban. ¿Sabe lo que hacían cuando nacían esos niñitos defectuosos? Los eliminaban, los mataban. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es homicidio. O tenga el término que quiera ahí, pero mataban a los niños. Y eso no corresponde delante de Dios, no. Delante de Dios no. Pero ellos lo hacían. ¿Por qué razón? El argumento que tenían, estamos hablando de gente que no conoce al Señor, ¿ah? Gente que no conoce a Dios. El argumento que tenían era que esos niños, cuando fueran más adultos, no iban a poder sobrevivir, no se iban a poder mantener, porque eran minusválidos, tenían problemas, tenían malformaciones. Entonces, ¿quién los iba a poder mantener? La mamá lo iba a mantener hasta cuando la mamá estuviera viva, pero después el niño no se iba a poder mantener. Entonces, preferían, según sus normas, sus reglas, preferían matarlo cuando niño para que el niño no sufriera cuando grande. Hasta ahí vamos bien. No conocen al Señor. Hay ignorancia de la verdad. ¿Está bien? ¿Me entienden? Lo ven bien. Pero un misionero tuvo el sentir de ir a predicar a ese lugar. Fue a predicar y empezó a hablar, pero cuando él supo esta realidad de que los niños que nacían o que venían defectuosos los mataban para poder evitar que a la postre en el futuro sufrieran, el misionero comenzó a hablarles la verdad y dijo que eso no era correcto, que Dios no estaba de acuerdo con eso, que los niños igual Dios en algún momento lo iba a sostener y que ellos no iban a quedar a la deriva, porque Dios siempre va a guardar al huérfano, al desprotegido, al minusválido, siempre lo va a guardar y lo va a sostener. Amén. Entonces los hombres, cuando comenzaron a ver esa realidad, muchos de
tradicionales, los más radicales, dijeron, no, este hombre viene a cambiar nuestra regla, este hombre nos viene a cambiar nuestra norma de vida, no, nosotros vamos a seguir matando porque para nosotros está bien. Pero algunos de ellos dijeron, no, para nosotros era correcto matarlos porque ignorábamos lo que era correcto hacer. Era nuestra norma, nosotros teníamos esa regla, pero la norma del Dios Supremo no es esa. Estamos mal, nosotros estamos cometiendo un grave pecado, estamos matando a nuestros hijos que van a poder igual vivir y los va a sostener Dios en algún momento. Entonces muchos de ellos dijeron, no, nosotros vamos a cambiar nuestra norma de vida porque ahora hemos conocido la verdad. Y ya no nos mataron más. Eso es conocer la verdad. Si usted y yo hemos conocido la verdad que es Cristo, con todo lo que ello encierra, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos haciendo lo incorrecto? ¿Por qué estamos entonces haciendo nuestro que no es debido? ¿Por qué? Y después nos decimos, no, es que a mí me pasa una y otra, es que yo sigo, es que no puedo levantarme. No, algo hay que yo recibí como una verdad y no la estoy cumpliendo. Sí, Señor, amén. Amén. Ahí está el error. Y no le haga el quite, no le haga más el quite. Limítese a vivir la verdad, limítese a estar dentro de esa verdad. Vaya y haga lo que el Señor quiere que haga. No siga haciendo lo suyo, no argumente, no ponga argumentos que no tienen solidez, que no tienen base, que no tienen fundamento para argumentar lo incorrecto que estamos haciendo. Amén. Porque la verdad ya la conocimos. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice así, que el hijo mañoso, ese que es indisciplinado, ese que nunca se corrige, ese niño te va a traer amarguras. Si no lo corriges ahora, si no lo corriges ahora cuando niño, ese niño cuando sea grande te va a traer amarguras y tristeza. Pero si el niño es corregido cuando niño, es disciplinado cuando niño, lo único que te va a traer es alegría. Eso ya lo sabemos. Entonces, si el niño crece sin haber sido disciplinado por el papá, por la mamá, cuando el niño te traiga la amargura, no digas que el Señor me dio este niño, que está porfiado. No, el niño no va a ser porfiado porque es porfiado. El niño es porfiado, es desobediente porque el papá y la mamá no le dieron disciplina cuando correspondía. Así es, Señor. Verdades que conocemos, verdades que nos han predicado, verdades que he leído en la Biblia. La verdad que yo he escudriñado y que en algún momento ni siquiera nadie me la ha dicho. El Señor me la reveló, pero no la estoy haciendo. Aleluya. Cuando se ignora la verdad, desconocemos totalmente lo que significa la verdadera libertad. En efecto, la verdad es una verdad que santifica. ¿Sabía usted? Así es, Señor. La verdad de Cristo santifica. En el libro de Juan, capítulo 15, libro de Juan, capítulo 15, dice así: vosotros ya estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado, dice el Señor. Estáis limpios por la palabra que les he enseñado. 17. Ahora, Jesús, orando por sus discípulos, decía: santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. ¿Se da cuenta? La verdad que nosotros conocemos nos santifica. Porque la palabra es la que nos está santificando. Amén. Y es una palabra dicha por el Señor. Amén. La palabra nos santifica, nos libra de ignorancia y también nos libra del pecado, que son los dos grandes enemigos de la libertad, la ignorancia y el pecado. Son los enemigos de la libertad.
La ignorancia lo es porque es ella la que nos impide ver la realidad de las cosas como son. Ignoramos. La ignorancia, el no conocer la verdad, nos impide ver las cosas como son. Las vamos a ver siempre a nuestra manera. Así es, Señor. Porque no queremos salir de la ignorancia. No, sí, así. Digo que así. ¿Pero por qué? Porque yo digo que así. Y al final yo soy el papá, y por último yo soy el pastor. Eso es ignorancia, eso es arrogancia, eso ya se está pasando el límite. El genuino valor de las cosas, la ignorancia no lo permite que lo veamos. Y el pecado lo es porque es el fruto de la concupiscencia. ¿Usted sabe lo que es la concupiscencia, cierto? ¿Qué dice la Biblia que es la concupiscencia? ¿La inclinación a qué? Al mal. Concupiscencia, inclinación al mal. Cuando la concupiscencia comienza a llegar al hombre, el hombre se empieza a inclinar de a poquito, así, así. Como lo hacía el Michael Jackson para abajo. Se empieza a inclinar, a inclinar, a inclinar. Llega al punto que la concupiscencia lo inclina de tal forma que cae en pecado. La concupiscencia no te deja ver la realidad y te inclina de tal forma que al final peca. De esa pasión desordenada de la cual muchas veces nos maneja a su entero gusto este pecado, esta concupiscencia. Versículo 8:34. De cierto te digo, decía el Señor, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Lo cierto es que el pecador siempre será esclavo de su propio pecado. Sí, el Señor, ten misericordia de mí. Sí, hermano, nos cuesta salir de ahí. Nos cuesta un mundo levantarnos de lo que estamos haciendo mal. Nos cuesta un mundo sacar nuestra mente de allí, porque ya lo hicimos una vez. Y para nosotros estuvo bien. Y hasta a algunos les gustó. Entonces lo sigo haciendo. ¿Me capta? Y voy a seguir siendo esclavo del pecado. Pero frente a la luz de la verdad, de la palabra, yo salgo de aquí. Me arranco. Y no es ser cobarde. Si el pecado, la concupiscencia me está inclinando de tal forma que voy a pecar, pero la Biblia me dice que yo debo resistir al diablo y él huirá de nosotros, bien, yo lo voy a resistir parado en Cristo. Amén. Y voy a arrancar. Sí, Señor. El pecador siempre será esclavo de su propio pecado, porque es seducido y atraído por su propia pasión. En lugar de ser él el dueño y controlador de sus pasiones, Santiago 1:14. Vamos a Santiago, por favor. Al centro de Santiago. ¿Ya? Hebreos y Santiago. Ay. Santiago. 1, 14 y 15. Oye, está bien la hojita, ¿están delgaditas, no? 14 y 15, ya. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Ya lo conocemos, no ignoramos eso. En vez de ser el caballo el que obedece a su jinete, aquí es el jinete quien se encuentra a merced del caballo, que además se encuentra totalmente desbocado, por no saber o no poder poner y manejar el freno que debiéramos haber manejado hace rato. Debiéramos haber sabido poner el freno. Pero no hablemos tanto de eso, hermano, hablemos mejor de no querer manejar el freno. Porque el freno lo hemos tenido
lo hemos querido manejar. No hemos querido poner el freno. Lo tenemos ahí, sabemos. El Señor dijo, sí, si hay forma de parar todo esto. Vámonos. Y el freno lo olvidamos. No le ponemos freno, no queremos. Podemos hacerlo. Tenemos los medios, pero no queremos hacerlo. Damos rienda suelta a nuestros deseos y deleites que solo nos llevan a la ruina y al fracaso más grande. Termino, hermano. En mi opinión personal, creo que la expresión mejor de la libertad es el servicio, como bien lo señala el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. ¿Ven conmigo ahí a Gálatas? Por favor. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Escuchó eso? No a ser esclavos del pecado y de la concupiscencia. Fuimos llamados a ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Estoy terminando, hermano. Tenga un poquito de paciencia, por favor. Porque la disposición a servir firmemente por amor a los demás nos libera del peor enemigo de la libertad, que es también el egocentrismo. Queremos ser nosotros nomás. Porque el hombre a veces pierde la vida creyendo que está ya salvo, sin importar qué pase con los demás. Solo el amor ágape nos proporciona la verdadera libertad. Se trata entonces de tener un amor generoso y desinteresado, que en algunas Biblias se suele traducir como caridad. ¿Lo ha escuchado alguna vez este término usted? Caridad. Que seamos caritativos, pero tiene que ver con el amor. La caridad tiene que ver con el amor. Lo cual hoy en día se ha perdido el sentido original y se suele entender como, ya no como amor ni caridad, se tiene como limosna. Pero la Escritura nuevamente nos muestra la verdad. Pablo en el libro de Romanos capítulo 13. Miren, Romanos 13 ahora, vamos allí. Romanos 13, 8, dice así: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas 5:14, lo leo también, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor rompe las ataduras del deber y la obligación, porque va mucho más allá del deber y de la obligación. Entendamos que la verdad de Dios llevada a la práctica, proporciona libertad real, verdadera, genuina, porque se sacan, más bien dicho, se extirpan los prejuicios, errores, las falsas nociones y restablece al ser humano el dominio de sí mismo. La mente se ensancha, se abre cuando el conocimiento de Cristo progresa, todo crece y todo se abre, y el corazón se ensancha para cumplir los mandamientos divinos. La verdad nos hará libres. Amén. La verdad nos hará libres completos. Gloria a Dios. Para vivir la vida, pero con la norma de vida que está en la Escritura. Sin eso, no vamos a ser verdaderos discípulos, no vamos a vivir la felicidad como corresponde. ¿A cuánto alguna vez le preguntaron que Cristo le ofrecía a usted una vida y una vida en abundancia? ¿A cuánto le dijeron eso? Está en la Escritura. Sí, está en la Escritura. Dice: yo te doy vida y vida en abundancia. Amén. Pero ¿cuánto han vivido la vida en abundancia? ¿Cuánto la hemos vivido? Yo creo que, pero harto poco han vivido la vida en abundancia. Pero es porque nosotros simplemente, el versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y sí, yo aceptar, Señor, soy libre. No, eso no es todo.
no es todo. Encierra muchas más cosas. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Hermana Patricia. No vas a quedar. Porque en 50 para no. Así que le voy a avisar. Pero linda la palabra del Señor.